Ahora estoy grabando la clase. A ver, le dije, vamos a hacer un pequeño resumen porque recién empecé a grabar. ¿Ya? Les decía que nosotros ya repasamos, memorizamos la memoria en cuanto a lo que era un proyecto y cómo se planificaba un proyecto. Fundamentalmente pusimos énfasis en la viabilidad de un proyecto, lo importante que era evaluar que un proyecto iba a ser factible de desarrollar, ¿no? Y posteriormente vimos las 4 fases del proyecto, ¿ya? Partiendo con la respuesta de estas 8 preguntas que de alguna forma le dan cuerpo a la idea de un proyecto, y después vimos la fase de lo que era el diagnóstico, ya el plano de diseño, ya la ejecución, y terminamos viendo la evaluación y los tipos de evaluación que existen. En el día de hoy estamos comenzando a conversar sobre una temática tremendamente sensible, por decirlo de alguna forma, que es de dónde sacamos la plata, el recurso, para financiar un proyecto social. Entonces yo le estaba diciendo que son 2 grandes instancias. Antiguamente, antes del regreso a la democracia, eran 3, pero hoy en día son 2. Hoy en día es el Estado, o el sector público, que es lo mismo que el Estado, y la empresa privada o el sector privado. Esos son los 2 grandes espacios que normalmente tienen recursos para que se puedan ejecutar proyectos sociales. ¿Cómo entregan la plata a ellos? Decíamos, la entregan a través de una licitación pública o un concurso público. Cuando uno cumple los requisitos para postular, puede presentar su proyecto social. Les decía que entre los 90, inclusive a principios de los 90, eran 3 fuentes de financiamiento para proyectos sociales. Por cierto que estaba el Estado, la empresa privada, igual que ahora, pero también existían las famosas agencias internacionales. Hay muchas ONG en el mundo, especialmente en el mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, algunos países asiáticos, algunos países nórdicos, que han constituido verdaderas ONG, organismos que no son del gobierno y que recolectan plata para llamar a concurso a ciertos países, a ciertos pueblos más vulnerables. Antes del año 90, Chile era uno de esos países vulnerables, cuando todavía vivíamos en democracia. Éramos vulnerables porque había cesantía, había pobreza, la gente pasaba hambre, estábamos en una dictadura. ¿Ya? Entonces, Chile, durante los años 80 y parte de los 90, fue un país vulnerable y era, de alguna forma, estaba en el listado de los países desarrollados que tienen estas ONG que recolectan recursos, plata, para financiar esos proyectos. Hoy en día, la verdad que en Chile son muy poquitas las ONG que mandan plata, ¿no? Y solamente estamos con el financiamiento que puede otorgar el Estado y la empresa privada. ¿Cómo entrega la empresa privada? Por supuesto, a través de concursos, pero a través de una ley, que la vamos a ver más adelante. ¿No? Entonces, teniendo claro, los privados sí financian también, tanto la empresa privada como el sector público del Estado. Lo que están financiando en Chile son las agencias internacionales. ¿No? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué las agencias internacionales actualmente no le mandan dinero a Chile para los concursos? Perdón, para los proyectos sociales. Bueno, porque de un tiempo a esta parte, Chile se ha constituido ante la vista internacional como un país en vías de desarrollo.
¿Qué significa eso? Que no tenemos mayores extremos de extrema necesidad de recursos para proyectos sociales. O sea, Chile es un país en vías de desarrollo y un país que está relativamente bien económicamente. Por eso es que nos llega recursos ahora de la agencia internacional. Ahora ustedes dirán, pero ¿será tan así? Es la gran pregunta. O sea, ¿será Chile un país en vías de desarrollo? ¿Habrá erradicado la pobreza? Bueno, son preguntas que quedan en el aire, que de alguna forma, desde el trabajo social, siempre estamos cuestionando esas cifras económicas que tiene Chile en el extranjero, ¿no? Efectivamente, lo que dicen algunos de ustedes, una cosa es lo que se dice acá, pero otra cosa es lo que realmente pasa, ¿no? Bien, para continuar y pensando en estos dos ámbitos que de alguna forma llaman a concursos públicos o a licitaciones públicas para conseguir recursos, ¿ya? Es el Estado y el privado. ¿Por qué yo hablo de las licitaciones? Porque usted y su institución, la que usted representa, puede tener muy buenas ideas, muchas ganas y necesidades también de poner en práctica un proyecto. Pero si usted no gana la licitación, no va a tener el recurso, se va a quedar con las ganas de hacerlo. ¿Ya? Entonces, por lo menos el Estado es bastante transparente el tema de las licitaciones y de las instituciones o personas que se adjudican esos recursos en pro de la ejecución de algún proyecto social, ¿no? La empresa privada también, la empresa privada que está llamando a concursos, por ejemplo, el líder llama normalmente a las juntas de vecinos, a las unidades vecinales, para postular por 1.000.000 de pesos, así todos los años, antes del estallido social, ¿ya? Y hacer un proyecto social. También hay empresas como La Escondida de Antofagasta, que tiene una fundación que se llama Fundación Minera La Escondida, que llama cada cierto tiempo a concursos a todas aquellas instituciones sin fines de lucro que están situadas en la segunda región y especialmente en la región de Antofagasta. Acá en la cuarta región conocen alguna empresa que llame privada, que llama a concursos públicos o a licitaciones para adjudicar recursos para proyectos sociales. ¿Conocen de alguna? ¿No? En Salamanca. Sí, el Banco de Chile llama, pero pensando en la cuarta región, en Salamanca. ¿Qué gran empresa hay? ¿Qué empresa privada existe en la zona de Salamanca, Canela? No, no es que se dediquen a proyectos sociales, que financian, que van con los recursos para financiar proyectos sociales. Ah, me está hablando del Banco Estado. Sí, el Banco Estado también. Sí, el Banco Estado llama a concurso como empresa, porque el Banco Estado es una empresa semi-privada. Pero en Salamanca, ¿qué empresa privada financia hoy en día proyectos sociales? ¿Me suena esta? La minera, justamente. Por eso coloqué los pelambres. Bueno, como estamos en un sistema de concurso público, de transparencia,
el Estado ha desarrollado todo un área ya de entrega de recursos. Por ejemplo, si usted quiere postular a los 3 millones de pesos que da el gobierno regional con el 2% del fondo regional que ellos tienen, ¿ya? Usted puede hacerlo, pero no es que usted llegue y hable con el intendente, con algún, ¿cómo se llaman los regionales? Los consejeros regionales, y tiene listo. Tiene que necesariamente pasar por un proceso de concurso. Se postula, claro. Y cuando se postula, algunos ganan y otros pierden. Pero el Estado no solamente los GORES llama a concursos, también lo hacen las municipalidades y los distintos ministerios y servicios públicos que tiene. Entonces, ¿quiénes llaman a licitación? El Sename, el Senda, el FOSIS, el CENSE, por darle algunos nombres. El CERNAN, que es el Servicio de la Mujer, el SENAMA, que es el Servicio Nacional de Adulto Mayor, entre varios otros. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que entrar a lo que es por eso se los tenía anotado acá arriba. Si ustedes se van a la parte de arriba, la primera parte del chat, ¿ya? Si corren el chat al principio, yo había puesto unas cosas, había pegado alguna información. ¿La encontraron, verdad? Sí, ya. Y ahí aparece la descripción del SNI. Y SNI quiere decir el Servicio Nacional de Inversiones. ¿Ya? Entonces tenemos, perdón, no el servicio, el sistema. Tenemos que el Sistema Nacional de Inversiones, SNI, norma y rige el proceso de inversión pública de Chile. Reúne las metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluación de las iniciativas de inversión IDI. Entonces, los dos conceptos, para que no se pierdan, está el SNI, que es el Sistema Nacional de Inversiones, para que lo anoten en alguna parte, y está el IDI, ¿ya? Que se refiere a las iniciativas de inversión. Entonces tenemos el SNI, que ya saben lo que es, está compuesto por 4 subsistemas, siendo los mismos que definen las etapas de un proceso de inversión. ¿Dónde está ubicado el SNI, el Sistema Nacional de Inversiones? ¿En qué ministerio? ¿Alguien sabe? O así por sentido común. ¿Dónde creen ustedes que está ubicado el SNI? Precisamente, lo que dice Francisco está bien, está en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, sabiendo que existe este Sistema Nacional de Inversiones, está dividido en 4 subsistemas que de alguna forma dan fuerza al sistema en general. Y antes de continuar, volver a la pregunta que hice inicialmente, si es que ustedes sabían que lo que era una persona jurídica y lo que era una persona natural. Parece que me contestaron bien. Una persona jurídica es un organismo, una institución con o sin fines de lucro.
Por eso es que una persona jurídica puede ser Walmart como, como empresa que tiene a cargo todo el retail de los supermercados líder, ¿ya? Entonces, Walmart es una persona jurídica, si es una persona jurídica, porque además tiene su root, ¿ya? O sea, cuando uno forma o crea una persona jurídica, independiente del formato que se den de empresa, de corporación, de fundación, obligadamente tiene que tener un número de root, al igual que los que somos personas naturales. O sea, una persona natural no puede estar en Chile sin contar con un ROT, un rol único tributario. Las personas jurídicas, que son las instituciones, también tienen un ROT. Bueno, este Sistema Nacional de Inversiones tiene 4 subsistemas. El primero se llama el subsistema de evaluación ex ante, que es un término que ustedes ya conocen. El segundo se llama el subsistema de ex post, que también es un concepto que ustedes ya conocen porque lo vimos en la etapa de la evaluación del proyecto social. Está el subsistema de formulación y está el subsistema de ejecución. ¿No? Entonces, a grandes rasgos, tenemos un gran sistema de inversión que está alojado o depende del Ministerio de Desarrollo Social, y ese Sistema Nacional de Inversiones además tiene 4 subsistemas: el ex ante, el ex post, el de formulación presupuestaria y de ejecución presupuestaria. Cada uno de estos subsistemas también son parte del Ministerio de Desarrollo Social y está compuesto por personas, por profesionales que normalmente son los que enseñan, ¿no?, o facilitan la información tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales. ¿Por qué? Porque en muchas licitaciones o concursos públicos de recursos que pueden postular, por ejemplo, solamente personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces, la persona jurídica tiene que demostrar que es una persona jurídica a través de su RUT, pero además tiene que demostrar que son una corporación o una fundación sin fines de lucro. En otras licitaciones, además pueden participar personas naturales. Entonces permiten que participen tanto personas jurídicas como personas naturales. Y en otras licitaciones, además de las personas jurídicas, las personas naturales, pueden participar las personas jurídicas con fines de lucro también, además de las personas sin fines de lucro, también las con fines de lucro, y también pueden participar personas naturales, ¿ya? O sea, cada licitación, cada concurso público para proyectos sociales tiene sus propias normativas que uno en el momento de pensar en la idea de un proyecto las que tiene que tener tremendamente claras. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Se va entendiendo? Bueno, como alguien decía hace un poco rato atrás, una persona jurídica normalmente está representada por una directiva o por un representante legal, ¿no? Porque la persona jurídica como tal, tangiblemente, son hartas personas, pero normalmente esa persona jurídica, que está compuesta por varias personas naturales, es representada o por una directiva o por un representante legal, a quien le da la facultad de representar a esa persona jurídica en particular, ¿no? Y por supuesto las personas jurídicas, por una razón obvia, tenemos que tener nuestro RUT o nuestra cédula de identidad. Bien, vamos ahora a mostrar una PPT
¿ya? Que tienen que, no, en realidad no es una PPT, es un documento, ¿ya?, que preparó el mismo Ministerio de Desarrollo Social para que podamos entender a este Sistema Nacional de Inversiones, que es de donde podemos conseguir los recursos necesarios para la ejecución de un proyecto. Vamos, espérenme un segundito, vamos a subir la información para que todos la podamos ver. Se está cargando el documento, ¿eh? Un poquito de paciencia, por favor. Perdón. Entonces la idea es que ahora conozcamos un poquito más en qué consiste este Sistema Nacional de Inversiones, para que después entremos a lo que, a lo que es el banco de proyectos, que también está relacionado con este Sistema Nacional de Inversiones. Bueno, de alguna forma ya lo planteamos anteriormente, en donde decimos que el Sistema Nacional de Inversiones, SNI, norma y rige el proceso de inversión pública en Chile, reúne las metodologías, las normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluaciones de las iniciativas de inversión IDE que postulan a fondos públicos. Entonces, delante le decía que también es importante, dentro de las terminologías que se utiliza en este Sistema Nacional de Inversiones, está el IDI, que son las iniciativas de inversión. Adelantábamos delante que este Sistema Nacional de Inversiones tiene 4 subsistemas,
¿ya? Y aquí hay una observación que no la pude hacer delante, que el sistema de evaluación ex antes y el sistema de evaluación ex post están en manos del Ministerio de Desarrollo Social, pero todo lo que es formulación presupuestaria y ejecución presupuestaria están en manos del Ministerio de Hacienda. Este es un primer dato que tenemos que considerar, de que estos proyectos sociales no están en su totalidad bajo la dependencia solamente de MIDESO o Ministerio de Desarrollo Social, sino que también hay un involucramiento del Ministerio de Hacienda a través de la formulación presupuestaria y de la ejecución presupuestaria. Bueno, ahí hay algunos antecedentes, ¿ya?, de los avances tecnológicos que se han implementado en este Sistema Nacional de Inversiones. Y el primero tiene que ver con un sistema de evaluaciones POC simplificada, ¿ya?, que cuenta con un tablero de gestión de iniciativas, con un Datamar, que es una especie de plataforma, y cuenta con una adecuada supervisión. Antes de continuar, se me dio un detalle. Olvidemos momentáneamente en la PPT que tienen delante y volvamos por favor al chat. Está ahí abajito. Y me olvidé de explicar cada uno de estos subsistemas, ¿ya? Igual de alguna forma la PPT lo va a explicar, pero prefiero asegurarme que antes de seguir viendo la PPT ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces les voy a pedir que en forma silenciosa, ahora si alguien lo quiere hacer en alta voz, se lo agradecería, podamos leer la descripción de los 4 subsistemas que están puestos ahí en el chat. Está primero el subsistema de ex ante, después está el subsistema de evaluación ex post y está el subsistema de formulación presupuestaria. Y finalmente el cuarto está el subsistema de ejecución presupuestaria, que ya la habíamos nombrado en la PPT, pero no la habíamos descrito cada uno. Entonces, pregunta, ¿hay algún voluntario que quiera leerlas en voz alta? ¿Voluntario o voluntaria? ¿No? Entonces, unos 10 minutos para revisar lo que significa cada uno de los subsistemas y al final, si hay alguna duda, está en el chat, pero al principio del chat, tienen que retroceder. Pero usted ya se integró. Entonces lo vamos a volver a pegar en el chat para que también lo tengan los que recién se integraron. ¿Ya? Lo voy a bajar en el fondo. ¿Ya? Entonces ahí está de nuevo. Ya nos damos 10 minutos para leer, ya que no hubo ningún voluntario que quisiera leerlo en voz alta. Desde ahora, son las 19:49. Profe, yo sé lo que dice. ¿Perdón? Evaluación social ex ante, ¿cierto? No, ¿de dónde tiene que empezar a leer? De la descripción del Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Inversiones. De ahí para adelante. ¿Ya? 10 minutos para leer entonces.
desde ahora.
Bien, ¿cómo están los demás? Aparte de Yuseska, ¿estamos listos? ¿Falta todavía? Estamos ok. Perfecto. No sé si a alguien le quedó alguna duda con respecto a los subsistemas. A ver si yo se las puedo aclarar. ¿O estaba claro? ¿Podemos seguir con la PPT o tiene una pregunta sobre los 4 subsistemas? Bien, seguimos con la PPT entonces, porque el silencio me explica que no entendieron, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos esta PPT. Dijimos que habían 2 subsistemas, el de evaluación ex ante y el de evaluación ex post, que tenían relación con el Ministerio de Desarrollo Social. No obstante, todo el proceso del Sistema Nacional de Inversiones está bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando está en la práctica este sistema, se suman dos subsistemas, el de formulación presupuestaria y el de ejecución presupuestaria, a los 2 que ya existían en el Ministerio de Desarrollo Social, que era la evaluación ex ante y la evaluación ex post. Entonces, podemos ver que este Sistema Nacional de Inversiones tiene duplicidad de ministerios, tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de Hacienda. Ahí dijimos que había algunos avances tecnológicos ya implementados, todos tienen que ver con tecnología, ¿ya? Con sistemas, con software, ¿ya? Con sistemas o plataformas, ¿ya? Que de alguna forma permiten hacerle seguimiento a todo el actuar o a todas las acciones de este Sistema Nacional de Inversiones. Por eso ahí está el sistema de evaluación expo simplificado, que debe ser un sistema mucho más práctico de evaluar esta etapa del proyecto social, que es la evaluación posterior a la ejecución. Hay uno que se llama tablero de gestión de iniciativa, tal Datamar, que también es otra plataforma, y también debe haber alguna plataforma o algún software de supervisión de estas iniciativas. Bueno, ahí está como el objetivo general de la evaluación ex post, que yo le decía que es la evaluación posterior a la ejecución del proyecto, ¿no? Y esta de alguna forma determina la eficacia y la eficiencia del uso de los recursos de inversión pública y comprobar si efectivamente las iniciativas de inversión, una vez ejecutadas, cumplieron con los objetivos los objetivos esperados, de acuerdo a lo estimado en la evaluación ex ante, en cuanto a productos, procesos y procedimientos a partir del análisis de resultados en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, el primer objetivo que tiene esta evaluación ex post, que es un objetivo general, tiene que ver con determinar la eficacia y la eficiencia. No sé si alguien conoce la diferencia de los conceptos eficacia y eficiencia que nos pueda compartir. ¿Nadie?
A ver, dice Francisco que la eficacia logra algo propuesto y la eficiencia es lograrlo con los menores recursos. Efectivamente, ¿ya? Cuando hablamos de eficacia, estamos hablando que hubo eficacia para lograr lo que nos propusimos, ¿ya? Cuando decimos la eficacia en el cumplimiento del proyecto, tiene que ver con lograr el proyecto. En cambio, la eficiencia, tal como dicen ustedes, es la capacidad de lograr que ese efecto en cuestión, que lograr lo que queremos lograr en el menor tiempo posible, o en el tiempo, o en un tiempo, ¿cierto?, que siga siendo eficiente, ¿ya? La eficacia. Este es un juego de palabras, pero de alguna forma la eficiencia viene a ser como no solamente cumplir con lo que habíamos presupuestado, ¿ya? Sino que también fue eficiente en el tiempo, ¿ya? O sea, se hizo en los periodos que nos propusimos y no tuvo que alargarse el tiempo más allá de lo establecido. Perfecto, Eugenio. Está bien puesto. Entonces, el objetivo general de esta evaluación ex ante es evaluar la eficiencia y la eficacia. ¿Qué es lo que se evalúa? Normalmente los objetivos fijados en la evaluación ex ante, ¿no? Pero que se está evaluando ahora en la evaluación posterior, en la evaluación ex post. Entonces, como ya tenemos el gran objetivo general, ¿ya?, de la evaluación ex post, ¿ya?, que es medir la eficiencia y eficacia, ¿ya?, que nos habíamos propuesto en la evaluación ex ante, vienen ahora los objetivos específicos. El primero dice que identificar los resultados de las inversiones, el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y la validez de los proyectos, de las proyecciones ex ante. Bueno, de alguna forma repite de una forma más concreta lo mismo que dice el objetivo general, si ustedes se pueden dar cuenta. Ya, como vamos a entrar a explicar estos objetivos específicos, yo les propongo que nos tomemos un pequeño break, ¿ya?, y a ver, y nos juntemos en 10 minutos más. A ver. Ah, no, falta todavía. Sigamos unos 10 minutos más y de ahí nos tomamos un break. Se me escucha. ¿Ya? ¿Aló? Entonces, el objetivo número 1 dijimos que era identificar los resultados de las inversiones, el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y la validez de los proyectos ex ante. Ahí aparece una nueva palabra que es validez. ¿Alguien sabe lo que es la validez? ¿Cuándo algo es válido? Normalmente algo es válido cuando ha tenido un argumento que le otorgue esa validez. En este caso, como estamos evaluando los objetivos que se propusieron en la evaluación ex ante, o se proyectaron ex ante, y los estamos evaluando ex post, ¿ya?, la validez tendría que ser todos esos verificadores que de alguna forma le dan fundamento, o valga la redundancia, validez a la evaluación que estoy realizando, ¿no? El número 2 tiene que ver con verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos técnicos y administrativos
establecidos en la evaluación ex ante. Ahí en rojo aparece cumplimiento de los procesos y procedimientos técnicos y administrativos. Número 3, determinar la contribución de la ejecución de las iniciativas de inversión al logro de las políticas públicas. En el punto número 3, estimados alumnos y alumnas, hay algo que nosotros ya conversamos en clases anteriores para que a ustedes les haga conexión. ¿Se acuerdan que decíamos que habían 3 niveles de planificación? Estaba el plan, los proyectos, el plan, los programas y los proyectos. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Bueno, que se acuerde, Francisco. Ahí yo los repetí. ¿Se acuerdan que cada plan tiene sus propios programas y cada uno de los programas tiene sus propios proyectos? De eso se acordaban, ¿verdad? Entonces, la número 3, cuando dice determinar la contribución de la ejecución de las iniciativas de inversión, acuérdense que la IDI, que son las iniciativas de inversión, nosotros las vamos a desarrollar en el proyecto social, pero de alguna manera esos proyectos sociales tienen que ser consonantes o concordantes con el programa al que va a pertenecer este proyecto y ese programa concordante con el plan de la política pública que se pretende ejecutar. Ojalá lo hayan entendido. El objetivo específico número 4 dice que se debe derivar acciones correctivas para mejorar los procesos de inversión vigentes. Muchas veces lo hablábamos con ustedes, parece, hay errores, ¿ya? Que es viable corregir en el momento. Por eso recuerden que siempre estamos en una evaluación en proceso o in situ también, que le llaman algunos autores, precisamente para ir revisando lo que estamos haciendo y cambiar alguna estrategia o cambiar algunas ideas que teníamos pensadas con anterioridad. Para eso debemos derivar acción correctiva. Y la número 5 dice generar información para apoyar el proceso continuo de actualización de metodología, capacitación, criterios de formulación y evaluación ex ante. ¿No? Entonces, el objetivo 5, cuando hablamos de información, estamos hablando que la información que vayamos obteniendo del proyecto, de la ejecución de un proyecto, que este sea continuo y que se vaya actualizando constantemente en cuanto a sus metodologías, fundamentalmente. ¿Cómo lo hacemos eso? A través de excitaciones, criterios de formulación y por supuesto, la evaluación ex ante. Bueno, hay 3 tipos de evaluación, ex post o posteriores. Primero está la evaluación de corto plazo, después está la evaluación de mediano plazo y terminamos con la evaluación de largo plazo o de impacto. Normalmente, la evaluación de corto plazo se realiza al término de la ejecución de un proyecto y también en la fase de ejecución o de puesta en marcha. En ese momento o en esa oportunidad es cuando se realizan o la evaluación de término de ejecución o de desarrollo o in situ que hablábamos delante. ¿Qué alcance tienen estas mediciones, evaluaciones de corto plazo? Tiene un análisis de resultados de corto plazo, análisis de procesos y procedimientos que se fueron ejecutando y una medición de resultados a nivel de producto,
productos son resultados. Las evaluaciones de mediano plazo son oportunas en la etapa de operación, o sea, desde que comienza a hacer el diagnóstico hacia adelante. Y normalmente tienen que ver con proyectos un poco más a largo plazo, entre 3 y 5 años. Por ejemplo, los proyectos que licita el CENAME y el SENDA, que son los que yo conozco, ya porque me ha tocado intervenir en esos espacios, normalmente son proyectos que duran entre 2 y 4 años. Entonces, más o menos, esos proyectos se puede hablar de una evaluación ex post o posterior de mediano plazo. No como las de corto plazo, que normalmente son evaluaciones durante meses. Y finalmente, en los tipos de evaluación tenemos, por supuesto, la evaluación de largo plazo, que dice entre paréntesis impacto, porque en el fondo lo que se va a evaluar ahí es el impacto. Si la ejecución de ese proyecto logró impactar o provocar cambios después de un periodo de tiempo. De realizar la evaluación de impacto, esa es la etapa de operación en régimen, ¿no? O sea, de alguna forma podemos pensar en la evaluación de impacto en la etapa de operación, pero después de llevar un tiempo más o menos importante, ¿no? Por eso se habla de proyectos de 8 a 10 años. Son bien escasos esos proyectos sociales, o sea, ni siquiera, por ejemplo, los hogares de niños que están en manos de privados duran 8 o 10 años. Ya, normalmente lo que más dura son 4 años y de ahí tienen que volver a licitar, a concursar. Pero si hablamos de una evaluación de largo plazo, estamos hablando en el último cuadrado que tiene que ver con el tipo de resultado esperado o medido, es el análisis de resultados de largo plazo y la medición de resultados a nivel de impacto. ¿Cómo impactó esa intervención en esa comunidad, en ese grupo o en esa familia? De ahí vamos a entrar en detalle de las evaluaciones de corto plazo y de largo plazo. Pero ahora nos vamos a tomar un break y nos juntamos a las 20:25 a 20:30, por favor, no más allá de eso. ¿Ah? Sí, sí, pasé asistencia. ¿Ya? Entonces, sí, este es del bloque que recién estamos terminando. Después a las 20:25 o 20:30 voy a pasar asistencia para el otro medio, para el otro bloque, por favor. Sí, chiquillos, la asistencia que yo paso son con los asistentes. ¿Ya? Perfecto. En el segundo icono, después de la chat, aparecen dos cabecitas. Esos son los asistentes en este momento en el curso. Que en este momento son 14. Ya, nos reconectamos, o sea, nos juntamos porque yo, me imagino ustedes tampoco, no nos vamos a desconectar. A las 8:25 entonces estamos todos de vuelta.
Ahora voy a ver la asistencia y les converso.
Aló, ¿ahí sí? Aló, ¿me escuchan? Tenía el micrófono apagado, disculpen. A esta hora de la noche puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Estaba hablando solo. Bueno, voy a leer rápidamente el primer objetivo de esta evaluación simplificada. Tiene que ver con conocer el proceso de ejecución de las iniciativas de inversión, análisis de los tiempos involucrados en el proceso administrativo, de los costos y tiempos reales de ejecución y de los productos obtenidos. Acá, si ustedes se dan cuenta, en el primer objetivo se cruzan tres variables que son tremendamente importantes. Primero, tiene que ver con que tenemos que considerar la ejecución de la iniciativa, ¿no? El tiempo de la ejecución, los tiempos involucrados, ¿ya? Y los tiempos reales de ejecución. Muchas veces planificamos 4 meses, pero después nos damos cuenta que necesitamos 5 meses, ¿ya? Porque la misma práctica nos va diciendo que en 4 meses no lo vamos a alcanzar a hacer. Y finalmente terminamos haciendo 6 meses porque, no obstante, alargamos un mes más, faltaron otros elementos que considerar, ¿ya? Entonces, por eso el proceso de la ejecución, acuérdense que es dinámico y es flexible. El segundo objetivo dice identificar variaciones en la etapa de ejecución entre lo propuesto y lo real, identificar y analizar sus causas. Muy de la mano con lo que decíamos anteriormente, ¿ya? Todas esas variaciones en la etapa de ejecución, ¿ya? Entre lo que presupuestamos y lo que realmente estaba pasando. Y finalmente, identificar aspectos que permitan retroalimentar el subsistema de análisis técnico-económico en la evaluación ex ante, básicamente en lo que se refiere a las metodologías y parámetros utilizados en la estimación de costos de inversión, plazos y productos de la iniciativa. Y ahí un poco nos define cuáles son los aspectos que tenemos que considerar. Patricia, ¿quiere decir algo? Patricia. Correcto, Eugenio, es lo que usted dice. Las dificultades pueden ser de distinto orden. Lo hablábamos en clases anteriores. Pueden ser por temas del tiempo, del clima, pueden ser por temas de los recursos que los proyectamos mal, ¿ya? Y el plazo, justamente. Nosotros pensábamos que, no sé, pues en 2 meses la gente va a tomar conciencia de la importancia de la temática que está bajando, y sin embargo la gente ha sido súper poco motivada y nos damos cuenta de que todavía no hay una concientización del problema y necesitamos alargar el periodo de sensibilización con la comunidad o con las personas. Por eso se modifican los plazos. O sea, los proyectos normalmente se terminan. No es que queden ahí a la mitad. Pero aparecen dos factores importantes que a veces se alargan más de la cuenta y se hacen viable ya el tema presupuestario, que hacer alcanzar los recursos, ¿ya? Y el otro tema, ¿ya? Que es que a veces lo terminamos como de lugarnos, o sea, se termina sin considerar lo que realmente queríamos evaluar en dicho proyecto. Bien, otros objetivos que tienen que ver con este análisis simplificado o de corto plazo de la evaluación ex post tienen que ver con conocer el proceso de ejecución de las iniciativas de inversión a través del análisis de los tiempos involucrados en el proceso administrativo.
de los costos y tiempos reales de ejecución y de los productos obtenidos. En el número 2, identificar variaciones en la etapa de ejecución entre lo presupuestado y lo real y analizar las causas. Esto ya lo leímos, perdón. No avanzó la lámina, disculpen, ¿eh? Antecedentes del proceso. A contar del año 2011 se implementó un sistema informático de evaluación ex-post simplificada en el cual participan todos los actores progresivamente en 3 módulos. En el módulo 1 está la unidad técnica que interviene la entidad formuladora del proyecto que cuenta con los antecedentes técnicos. Normalmente se le llama ejecutor, ¿ya? Independiente que sea la misma institución o las mismas personas que presentaron la propuesta, la diseñaron y la van a ejecutar. En el Estado normalmente se le llama oferente o ejecutor. Entonces en este primer módulo, de alguna forma se abre esta carpeta de antecedentes técnicos, ¿ya? Y está dedicada a todos los que intervienen en el proyecto. Acuérdense que vimos en clases anteriores que los que intervienen no solamente son los profesionales del equipo ejecutor, sino que también se tiene que considerar a otros actores que han tenido alguna vinculación también con el proyecto. El segundo módulo tiene que ver con la unidad financiera y interviene la entidad que cuenta con los antecedentes financieros del proyecto. Normalmente los proyectos son evaluados en su parte financiera, es decir, en el momento de la rendición. A usted le pueden rechazar gastos porque no se apegan a las bases de la licitación. Por ejemplo, si usted compra un parlante con rueda, ¿ya? Y le costó, por dar un ejemplo absurdo, 80.000 pesos, ¿ya? Y usted presenta la boleta, ¿ya? Y los que realizan la rendición se dan cuenta que la boleta está en buena forma, pero que no se condice con las actividades que se realizaron en el proyecto. No se condice, quiere decir que nunca, por ejemplo, fue necesario ese parlante. Entonces, en esos casos, te pueden pedir devolver la plata de ese parlante, y ahí normalmente lo que uno hace es ir donde compró el parlante, o cualquier cosa que haya comprado, ya haya sido rechazada, y la devuelve para que le devuelvan el recurso. Y el módulo del Ceremi, ¿ya? Interviene el Ministerio de Desarrollo Social en sus niveles central, regional, que cuentan con antecedentes de evaluación técnica y económica del proyecto. Bueno, ahí de alguna forma las autoridades que tienen la responsabilidad de velar porque estos proyectos se ejecuten de la mejor manera. ¿Para qué sirve la evaluación ex post simplificada? Para mejorar la formulación de los proyectos en cuanto al tiempo o los plazos, en cuanto a la estimación de costos y en cuanto a la gerencia o a la gestión administrativa, disminución del tiempo de proceso, entre otros. También sirve, ya dijimos que servía para la formulación de los proyectos, pero también sirve para mejorar la calidad ingresada al banco integrado de proyectos. Acuérdense que después vamos a ver qué es lo que es un banco integrado de proyectos. Pero la evaluación ex post, o sea, la evaluación final, permite retroalimentar el sistema, en este caso al sistema el SNI, ¿cómo se llama? Sistema Nacional de Inversiones, y hacerlo más eficiente.
Bueno, ahí aparece la metodología utilizada en el año 12, ¿ya? En donde habla de modalidad de evaluación, 100% de proyectos, número de proyectos evaluados, 619 proyectos, la fuente, o sea, quien entrega esta información son los FNDR, que son los fondos nacionales los FNDR, fondos nacionales de cada región, en el fondo. En pocas palabras, es el 2% que ocupa cada región de su presupuesto para estos proyectos sociales. No sé si hay alguien de los que está acá en la sala virtual que haya participado y tenido conocimiento de un proyecto del gobierno regional alguna vez en su vida. La Ingrid. ¿Perdón? ¿Aló? La Ingrid, profesor, parece. Ya, Ingrid. ¿Qué nos puede comentar de eso? ¿Qué se acuerda? ¿Lo puede hablar? Perdón, profesor, quería ver si funcionaba el micrófono. Ah, ya. ¿Continuamos entonces? Ah, ya. Primero presentamos el proyecto ante el Consejo Municipal. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí en el Consejo Municipal? ¿Ingrid? Se fue la Ingrid ahora. Bueno, ahí aparece la fuente, como ejemplo, el Fondo Nacional, el FNDR, perdón, que es regional. ¿Ya? El periodo de referencia fue el año anterior a la evaluación. Estamos hablando de una evaluación ex post, posterior a la ejecución del proyecto. Normalmente cuando son anuales, no importa la Ingrid, muchas gracias de todas formas. Normalmente cuando son concursos nacionales o regionales, ya se evalúa el año anterior de la ejecución del proyecto. Los informes normalmente tienen que ser, depende de la cobertura que usted propuso para abordar en el proyecto. Si son FNDR, normalmente están en nivel regional hacia abajo, o sea, regional, sectorial, fuente financiera individual. También puede ser nacional, ¿ya? Cuando usted compromete alianzas con personas naturales o personas jurídicas de otras regiones que de alguna forma el proyecto vaya a beneficiar a ambas regiones. Esos proyectos son súper interesantes, pero bastante escasos. Porque normalmente sucede que ¿cómo se llama? Que los dueños del fondo, en el fondo, que son los consejos regionales y el intendente, dan prioridad a que esos gastos se ocupen en la región y en determinadas comunas específicas que el gobierno regional ha detectado como prioridad. Bueno, el sistema automático 95% de carga de SIP y 5% restante corresponde a observaciones y evaluaciones efectuadas durante el proceso. Ahí un poco te explica que este sistema del SNI, del Sistema Nacional de Inversiones, tiene como harta tecnología. Entonces, cuando uno rinde, cada vez es más fácil rendir porque ya en ocasiones ni siquiera hay que sacar las cuentas.
ni siquiera hay que sumar. Y las variables de evaluación, o sea, lo que considera para evaluar normalmente el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Economía. Acuérdense que esta es una instancia que reúne a más de un, ¿cuánto se llama? Profesional o área, ¿no? Y las variables que se evalúan normalmente son los costos, o sea, la plata, cuánto se va a gastar, los plazos, las magnitudes, la rentabilidad, la gestión administrativa y las reevaluaciones y modificaciones menores al 10% del costo de operación. ¿Por qué menores al 10%? Porque normalmente las bases de licitación te obligan a determinar porcentajes de gastos y de actividades que se tienen que realizar. Bueno, aquí habla de los avances tecnológicos implementados. Ya vimos el sistema de evaluación ex post y ahora vamos a ver lo que es el tablero de gestión de iniciativa. ¿Qué es lo que es el tablero de gestión de iniciativa? Es la aplicación informática que calcula indicadores de tiempos de respuesta y permite hacer consultas detalladas a las iniciativas contenidas en el banco interactivo de proyectos, que es lo que vamos a ver después. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? O sea, del tablero, es entregar a las entidades formuladoras de actividades de inversión, el IDI, información que dé cuenta de su gestión, fundamentalmente lo relacionado con el cuánto nos demoramos en dar respuesta a los participantes de la licitación y el grado de éxito de la evaluación técnico-económica realizada por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Para qué? ¿Para qué hace todo esto el MIDESO, MIDESOL o Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, el para qué tiene que ver con las instituciones formuladoras, ¿ya? Y también para los tomadores de decisión, ¿ya? Que de alguna forma con los que deciden qué proyectos van a ser privilegiados con recursos y cuáles no. Por eso, ¿para qué están las instituciones formuladoras? Que normalmente son estas personas jurídicas o naturales que presentan la propuesta, ¿no? Y tiene que ver con conocer día a día la situación de las CIDI, o sea, de las iniciativas, que habíamos hablado anteriormente, para comparar su gestión respecto de otras instituciones y para conocer su cartera disponible. La cartera disponible, en el fondo, es para las instituciones formuladoras los lugares posibles que yo puedo postular por recursos, y para los tomadores de decisiones tiene que ver con ir revisando si estos proyectos están siendo más y mejores o menos y peores. Bueno, el gran encargado de este SNI o Sistema Nacional de Inversiones es el Ministerio de Desarrollo Social, quien conoce los tiempos de la IDI, de la iniciativa o de la institución formuladora, ¿no?
identifica qué institución o servicio presentan año a año, mejora resultados en la IDI y identificar brechas de capacidad institucional IDI, de las IDI, territorial y sectorial. Eliminar mitos respecto de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, yo desconozco qué mitos se tejían o qué rumores se formulaban respecto al trabajo de Mideso y los profesionales que están acá. Entonces, como ustedes pueden ver, no es llegar y postular a un fondo, sino que tiene que estar enmarcado precisamente en una necesidad superior o superior a la que viven en concreto, por ejemplo, este joven o niños que están siendo atendidos, ¿ya? Y como también, pero, perdón, me perdí, de los ejecutores, ¿ya? De los que formulan los proyectos. Bueno, llegamos ahora a lo que yo les había anticipado, que tiene que ver con el banco integrado de proyectos. ¿Ya? Ahí está la página. Y ahí está un poco cómo se utiliza este banco. Bueno, cada vez que dice IDI, recuérdense que tiene que ver con las iniciativas que están colocadas en el año calendario y también en el año presupuestario del Estado, por supuesto, que tienen distintas fechas. Bueno, las láminas que nos saltamos tienen que ver fundamentalmente con nomenclatura, ¿ya? Y con instrucciones a la plataforma. ¿Ya? Dice que hay algunas que ya se están instalando ahí como predefinidas y que en este caso aparecen en el cartelito amarillo, serían las que están en rojo. Bueno, estos fondos, ¿ya? Estos recursos existentes están relacionados con las empresas públicas, no las empresas privadas. Las públicas, los ministerios, que obviamente también son públicos, y las municipalidades, que es el gobierno más próximo al que tiene acceso a la gente y que muchas veces quedan de lado. Pero en general estas agrupaciones pertenecen en un 80 o más por ciento de funcionarios que pertenezcan a alguna de estas instancias estatales. Espera un segundito antes de seguir, por favor.
Bien, vamos a continuar. Con la responsabilidad institucional, ¿no? Que presentan estas iniciativas, ¿no? Institucionalmente hablando. En el cuadrito azul dice sus niveles de desagregación hasta llegar a la iniciativa particular de inversión. Entonces tenemos arriba al ministerio como el ente más superior, y en este caso sería el Ministerio de Obras Públicas, que antes, este es un ejemplo. Después tenemos a la Dirección de Arquitectura Regional y después tenemos a la Arquitectura, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, de la región del Biobío. Ese es el orden de los subniveles de desagregación hasta llegar a la iniciativa particular de inversión. Espérame un segundito, voy al baño. Bueno, ya vimos el tablero de gestión de iniciativa entonces, y ahora pasamos al otro instrumento que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social en este Sistema Nacional de Inversiones, y tiene que ver con el DataMar. Lo vamos a pasar rapidito porque es solamente un instrumento que es importante que ustedes tomen conocimiento con él, sobre todo si en el futuro piensan dedicarse a esto de los proyectos sociales. ¿Cuál es la utilidad de un datamap? Reduce los tiempos de procesamiento de la información, permite disponer de información en línea y se hace un uso directo de información y análisis a niveles desagregados. Y finalmente facilita la lectura de resultados a través de una navegación sencilla. Son 5 dimensiones. Una de ellas tiene que ver con reportes para evaluación ex post, serie regionalizada, abierto y supervisión y seguimiento cerrado. Dashboard para informe anual de información pública y tablero de gestión de iniciativas. Eso es en el fondo este datamar que está utilizando el gobierno en el caso de las personas naturales, ¿ya? Que requieran información, ¿ya? Y que están siendo usuarias, ¿ya? De este sistema datamar.
Bueno, ahí está la inversión pública que ha realizado este ministerio por región. No nos vamos a detener acá, pero evidentemente que ustedes la pueden revisar después, con más calma. La misma aparece acá, pero relacionado con la evaluación ex post simplificada y la supervisión como último elemento. Ahí hay resultados a través de gráficos. Ustedes los pueden revisar si gustan más detenidamente. Bueno, ahí ustedes pueden revisar una plantilla de supervisión de análisis técnico económico. Se te preguntan por absolutamente todo. Y además, ellos advierten o suponen que todos los espacios que ellos comparten son seguros, ¿verdad? Y tienen acceso a la tecnología. ¿Preguntas, dudas? Chicos, chicas. Bien, lo voy a mandar ahora efectivamente para que ustedes le peguen una segunda revisada, ¿ya? Y la próxima clase me pueden hacer las consultas pertinentes, ¿ya? Yo estoy un poquito enfermo de la garganta, ¿ya? Así que les voy a solicitar que dejemos la clase hasta acá, ¿ya? Les mando este material, ustedes lo revisan y en la próxima clase partimos aclarando dudas o cosas que no entiendan del material. Ojalá que no, pues, Ariel. Debe ser el cansancio de la voz nomás, porque el día me tocó hacer muchas asignaturas. Ya pues, muchas gracias por su atención. Me mando el material y nos vemos en la próxima clase, ¿no? Que tengan buena noche y buena semana. Chao, hasta luego.